es el podcast del Club de la Escritura Testaruda. Aquí ponemos una palabra detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Bueno, pues bienvenidos al primer episodio del podcast del Club de la Escritura Testaruda. En este episodio vamos a hablar con el autor del relato más leído del mes de enero, que es Chema Fonz. Buenas noches, Chema, ¿cómo estás? Buenas noches, queridos y amigos. Tenemos al otro lado de la línea también al señor Jero Varas. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, muchachos, muchachas, buenas gentes? ¿Cómo estáis? Y nada, vamos a defraudaros, vamos a ver qué sale de esto, que es hablar un poco del texto en cuestión, que se llama Repite conmigo para empezar un sopapo, que como comienzo de reto es como aquí estoy yo. Y no sé si nos puedes contar algo de este texto en cuestión, o qué recuerdas, o por qué empezar con ese sopapo. Pues mira, este texto lo escribí en trayecto de AVE, de Madrid a Huesca, y bueno, recuerdo pues eso que, pues supongo que el ejercicio que tuvimos que hacer todos de ver qué historia contábamos al principio, qué queríamos contar, expectativas, sobre todo porque es la primera vez que te expones a un grupo de gente que no sabes ni cómo escribe, ni qué tipos de texto va a haber. Y al final, pues fue un poco la propia reflexión sobre las expectativas, sobre quién es el que escribe y qué intención tiene y cómo se presenta al resto, si tiene que escribir algo súper relevante, súper importante. Y es una reflexión también sobre el ego, Al final es una reacción a mí mismo, yo creo, que parece que estoy yendo en contraposición a los posibles textos que fuera a leer o alguno que se había publicado, pero en realidad yo creo que me estoy hablando a mí mismo diciendo no te lo flipes, habla de cosas que sabes, habla de cosas pequeñitas, habla de cosas que realmente puedas controlar y no quieras parecer algo que no eres de momento. Sí, o sea, tiene más matices, pero yo creo que como introducción puede estar por ahí el texto disponible ahí para que lo lea cualquiera. Es cortito. Bueno, no lo hemos mencionado, supongo que a las personas que llegue este podcast imagino que sabrán que esto viene de un reto que hemos lanzado con 21 autores este año, que consiste en escribir un texto una vez por semana. Y el primero que hiciste fue además el más leído de enero, que es esto, un no te lo flipes. Sí, básicamente es eso. Sí, sí. Sí, básicamente empieza diciendo, no eres tan interesante. Repite conmigo, no soy tan interesante. Que es básicamente quédate en tu lugar, intenta contar las cosas que sabes y probablemente es como yo afronto los textos en plan de, mira, voy a escribir algo que efectivamente potencialmente puede que llegue a más gente, o sea que no me lo voy a quedar yo, tiene que estar bien escrito, pero tampoco tengo que aparentar. O sea, y además probablemente cuando aparentas, dices cosas que no dirías, dices cosas que no sientes, dices cosas que cuando no las sientes, además, es cuando se nota que estás fuera de tu territorio. Que no eres tú, ¿no? Que al final es verdad que hay un punto de grandilocuencia cuando uno se pone a escribir, que es en plan de tengo que hablar de no sé, la gran revolución, la luna, las estrellas, todo como, bueno, esto es escribir, no es otra cosa, ¿no? Claro, y a mí precisamente, además se me nota en la escritura que realmente lo que me fastidia es tener que leer un texto, este texto es una reacción a esos tipos de textos en los que yo tengo que ir apartando adjetivos y palabras súper grandilocuentes y palabras súper pomposas y tal, y cuando las voy apartando y descubro lo que quieres decir, es como, ¡ah, qué decepción! No, ¿sabes? O sea, a mí es una oda en contra de la pedantería, quizás. Eh, pues eso, que realmente yo, por mi lado soy una persona que hace canciones y que le gusta contar historias, me he dado cuenta con el paso del tiempo y después de escribir un montón de canciones, que las mejores canciones, y por lo menos las que más me llegan a mí, o sea, porque esto vamos a recordar
que esto es cuestión de gustos y que esto es, lo que importa es lo que te llegue y lo que te transmiten las cosas. Lo importante para mí y lo que me hace vibrar a mí cuando yo leo algo, cuando escucho una canción o leo una poesía, es que se cuente un instante, una sensación, un momento que se describa bien, que me haga vibrar eso. Porque, y además lo estaba pensando también esta semana, como sabía que íbamos a hablar de esto, yo últimamente estoy muy, muy a tope de todo el tema de Tolkien y todo el legendarium de Tolkien y demás. Y claro, este tío hizo cosas grandes, sabiendo que iba a hacer cosas grandes, y el tío dedicó toda una vida a escribir sobre una épica, ¿sabes? Cuando quieres escribir cosas grandes, tienes que atacar muchos frentes. Entonces, pues bueno, que yo, a mí personalmente, me encantan los textos que hablan de algo cotidiano o fantasioso, pero que describen una sensación y que me apunta a la cabeza, ¿sabes? Como ¡pum! Eso me vibra. Si me lo adornas mucho con palabras que se nota que no hay control sobre ellas, me aburre, no me llega. Me parece curioso que menciones a Tolkien, porque estaba pensando en Tolkien, ¿no? Pues tú dices, me gustan los textos de un momento, de algo pequeño. Mm. Y claro, Tolkien es como, pues ahí va eso. Es todo lo contrario. Todo, claro, pero y a Tolkien, seguramente teniendo esa pomposidad, que no sé si sería debatible si la tiene o no, pero si la tiene no le sobra, seguramente, ¿no? No, Claro. no, a ver, yo creo que y cuando me refiero a Tolkien, no creo, no me estoy diciendo que tenga pomposidad ni que tenga pedantería, no, no, o sea, justo lo contrario. Digo que para describir algo tan grandilocuente como la obra de Tolkien, el tío te hace no solo un libro, sino que para explicar el contexto de ese libro te escribe una Biblia Sí. de esa mitología, de ese libro, y además un montón de apéndices que explican historias paralelas que convergen en ese momento para explicarte que ese hobbit en ese momento estaba tomando no sé qué comida de no sé qué zona. Pero al final Tolkien está explicando una épica y las mejores historias, al final lo que hace Tolkien precisamente es contarte algo particular. Te está contando historias particulares también, que es la continuidad, joder, Cotidianidad. eso, de unos hobbits en la comarca y de Sí. las costumbres y demás, y momentos cotidianos y demás, para luego por liarte a hacer una épica, pero que vamos, que no sé, o sea, estamos hablando de palabras mayores con lo de Tolkien para estar hablando de un texto, pero vamos, que me sirve como ejemplo para decir que no me gusta básicamente cuando tu texto o tu idea es pobre y la adornas de purpurina, como digo en el texto. Hombre, este reto de los 52 textos al año, obviamente, está más enfocado a eso, a textos de momentos, y primero por extensión y segundo porque por tiempo, seguramente, ¿no? No es una construcción tan grande. Claro, Sí, pero bueno, efectivamente creo que con Tolkien nos estamos metiendo en, en donde no tenemos que meternos. sí. Pero me interesa saber cómo llevas el reto, ¿no? Porque ya sabemos que escribes canciones, pero este proceso de relatar cada semana momentitos, ¿qué significa para ti? ¿Qué te supone? Pues a mí me viene estupendo porque me mantiene la cabeza activa en el proceso de conectar lo que siento con las historias que quiero contar, con el formato que le quiero aplicar. Porque son, básicamente, he escrito mis tres elementos, que es, una cosa es lo que quiero contar, otra, básicamente, la metáfora que envuelve lo que quiero contar, y luego el lenguaje a utilizar, el lenguaje entendido como, pues eso, si es prosa, si es un verso, si es una prosa un poco más densa, o si no es como este estilo que hago yo para soltar ideas, que es un pelín más, ir haciendo más saltos de línea, es un poquito las formas. Entonces, para mí es importante mantener la cabeza activa en eso, y me ha venido muy bien porque es algo que yo siento que se atrofia cuando tú tienes
llevas mucho tiempo sin estar conectado a esa parte creativa de ti, pues eso se llena de mierda, ¿sabes? Y hay que activarlo, y hay que limpiarlo, y hay que ponerlo a funcionar otra vez. Y luego es muy agradecido, luego es agradecido. Ya me ha pasado más de una semana que escribes algo, que estás remoloneando el escribir lo que te toca esa semana, y cuando estás escribiendo y estás terminando, es como una caja que se te abre en la cabeza y empiezas a decir, ¡buah! Ahora escribía lo de 4 semanas, ¿sabes? Y no, para mí es una experiencia de la leche y me viene bien por necesidad de trabajo. Ya han pasado, bueno, estamos en la 7ª semana y enlazando con esto que estás contando, desde este primer texto, que como decías, pues fue un primero, un momento en el que seguramente casi todas las personas que participamos nos pusimos en una situación de qué es lo que vamos a contar, qué es lo que queremos hacer con esto, hasta ahora que, pues eso, hay otros 5 textos publicados y un sexto en camino. ¿Cómo, cómo dirías que, tú dirías que ha cambiado tu forma de Mm. enfocar la escritura, la facilidad? Sí, lo que pasa es que yo no creo que haya cambiado a otra cosa. Yo creo que cada semana es como que se van saciando curiosidades y vas entrando en otras nuevas, ¿sabes? Y vas diciendo: "Oye, ¿qué pasaría si esta semana, pues me expreso así o hablo en primera persona y cuento tal, o como la semana esa que hablé de un sueño que tenía? ¿Qué pasa si cuento una experiencia mía real? ¿Qué pasa si creo algo? ¿Qué pasa si meto un diálogo?". Y es muy guay. La verdad es cierto que el primer texto es muy común a todos que todos reflexionemos sobre metaescribir, ¿sabes? En plan, no estemos escribiendo si estamos hablando de nosotros mismos sobre voy a escribir, ¿y qué escribo? ¿Y qué tal? Bueno, pues cada uno lo expresa de su forma. Entonces, para mí, ya lo hemos hablado alguna vez, que para mí también es importante ver la reacción que voy a provocar, pero ya esto por deformación profesional, el ir orientando un poco el texto a la reacción que va a provocar, con lo que voy a contar, con las imágenes que quiero poner. Entonces, para mí es interesante. Para mí es interesante ponerme en situaciones nuevas y bueno, yo supongo, tengo curiosidad, la verdad, o sea, porque es cierto, y no he incidido antes mucho en ello, pero lo de ir saciando curiosidades es importante. Es importante el que te vayas quitando cosas que tenías pendientes a la hora de escribir, porque es como, vale, ya me he quitado esta curiosidad que tenía, voy a avanzar, ¿sabes? Abres hueco para otras cosas. Exacto, Sí. exacto. Ya ahora decir, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Y vamos, en cuanto a inspiración, me gusta pensar que mientras yo tenga ganas de escribir, la falta de inspiración es una innombrable. Siempre tienes cosas que decir, siempre dices cosas. Al final es como hablar con las personas. Siempre vas a contar cosas nuevas, siempre van a pasar cosas nuevas en la vida. Entonces, tener falta de inspiración es, mm, yo creo que es más un síntoma de perfeccionismo malentendido, Ahí es nada. porque siempre se van a contar cosas y el que sea mejor o peor es percepción de los demás y es muy... Ujú. La falta de inspiración no creo que falta de inspiración pues es un diagnóstico que engloba varios problemas de detrás, pero creo que no debería planteárselo uno como falta de inspiración. Sí, además el perfeccionismo, que lo hablamos con toda la gente que está metida aquí, porque obviamente escribir cada semana está lejos de hacer. De hecho, el reto empieza por justo lo contrario. La premisa es tú escribes 52 relatos al año, que uno será bueno, los otros 51 no lo van a ser, ¿no? Es muy guay, esa reflexión a mí me parece cojonuda, o sea, es brutal. Sobre las imágenes que quieres crear o que estás viendo qué reacciones hay una frase que marcas en negrita, que es, si me hubieras enseñado tu choza, mañana te hacía un monumento de barro. Ujú. Eh, ¿Ahí en qué estás pensando? Que no visualizo bien a dónde Vale. vas con esto y no sé por qué está marcada en negrita tampoco. Claro, porque básicamente estoy jugando un poco con la metáfora de que tú me quieres enseñar algo súper grandilocuente y en realidad es una mentira, es algo que no merece la pena. Y entonces, si en realidad
tú me cuentas lo que realmente tienes y de las formas que tú tienes, es lo que yo me refiero con tu choza, es en plan de cuéntame, enséñame tu choza, ¿sabes? Enséñame lo que hay de verdad. Si es, o sea, es básicamente, lo que pasa es que todo el texto tiene un tono como de agresión, como de insulto, ¿sabes? En plan de, tienes una choza, ¿sabes? Es todo mugriento, ¿sabes? Pero bueno, es un poco el texto que quiere ser un poco agresivo y quiere ser incómodo en ese aspecto, pero en plan de, enséñame una choza y yo mañana te hago un monumento de barro, que es lo que nos merecemos. Pero bueno, es un monumento. O sea, al final no te estoy haciendo una letrina de barro, te estoy haciendo un monumento, ¿sabes? Entonces, un poco jugar con eso en plan de vamos a ser realistas. No somos aquí. No me intentes, porque no soy tonto, no me intentes convencer de que eres un gran escritor cuando huele la choza, ¿sabes? Enséñame la choza y yo veo entre lo poquito que hay lo interesante, qué es lo que quiero ver. O sea, yo quiero ver cosas de verdad. Al final es lo que te está diciendo. Quiero ver cosas de verdad. Qué bueno. Me encanta el concepto porque para mí la escritura es verdad, totalmente. Jero, no sé si tú tienes más cosas por no extendernos demasiado. No. Al final, este texto representa, por todo lo que hemos estado hablando, creo que representa una cosa importante que ya hablamos cuando tú y yo lanzamos el reto al resto de personas, ¿no? Que es el escribir desde el corazón, o sea, Ujú. desde algo verdadero, desde la realidad más austera y más palpitante, ¿no? O sea, y además, pues como estamos hablando, ¿no? De cada semana hay miles de momentos, rescatamos uno que convertimos en texto y, y bueno, este momento pues resultó ser así. Los otros textos de Chema pues representan otros momentos, hay variedad. Y, y por eso es muy interesante, además, que haya sido el más leído, Ujú. porque representa un pilar fundamental del reto. Yo tengo que decir que hay muchísimo nivel y que yo quiero pensar que es circunstancial el que tenga más visualizaciones, a lo mejor es porque es más disruptivo, pero la verdad es que a mí me sorprende y estoy aprendiendo muchísimo de todos los textos que hay, de la cantidad de cosas que hay que decir y me sorprende, y esto te lo digo de corazón, que desde mi visión, la cantidad de puntos de vista diferentes permíteme la cursilería, pero de sabores diferentes que hay a la hora de escribir que no piensas, que nunca te habrías imaginado ¿sabes? Tú afrontas estos retos porque tú a lo mejor has escrito cosas o has escuchado a algún amigo, pues yo os he leído a vosotros y os he escuchado en vuestros trabajos y sé las formas que hay de escribir. Sé más o menos vuestra trayectoria y sé la mía. Pero cuando te empiezas a ver tanta variedad y gente que no conoces y gente que tiene otras culturas, otras circunstancias, es una maravilla, la verdad. Y se aprende y te pone un poco en tu sitio y te da un poco de alas, ¿sabes? Porque dices que hay un montón de... O sea, no... Hay veces que de tanto trabajar uno en uno mismo, y a mí me pasa un montón cuando escribo canciones, te piensas que el mundo, al final las cosas se hacen ABC, ABC, ABC. Ujú. Luego cuando sales al mundo real y te relacionas con el resto de seres cárnicos, te das cuenta ostras, que hay más personas ahí. Sobre todo la gente que somos, supongo que nos pasará mucho a la gente que somos tan eh, reflexivas o introvertidas a la hora de crear, Sí. que muchas veces nos da un soplo de aire el ver trabajos de los demás. Sí, además confirmo que hay mucho nivel y además a mí no me deja de sorprender la gente que dice, yo no he escrito nunca, vengo a aprender, no tengo ni idea, y lees lo que escribe y bueno, sí, puede haber a lo mejor menos formalidad o más defectos de estilo, Sí, pero tienen cosas que a lo mejor precisamente por eso, por esa inocencia, un escritor más experimentado no podría hacer. eso es. Y es flipante, sí. Sí, sí, no, y está muy bien el animar a la gente
a ponerse en la situación de cada semana a escribir algo. Es importante porque a la gente puede dar salida a un montón de cosas que tengan dentro y eso es una maravilla. O sea, eso se lo recomendaría ya no solo a gente que tenga inquietud por escribir, sino a todo el mundo. O sea, arte hay en todas las personas, creo. Bueno, hablaremos en la semana 45, a ver cómo estamos de ánimos. Yo de verdad, o sea, pienso, es lo que te he dicho antes con lo de la inspiración. Creo que a nada que tengas curiosidad por el mundo, no cuesta nada. Además, hay que intentar, sobre todo, transmitir al resto de personas que están escribiendo en este reto el que da igual el formato. O sea, a no ser que tú te hayas autoimpuesto, aparte de escribir cada semana, que cada semana tengas que escribir un capítulo de una novela. Pues claro, ahí, pero que lo importante es escribir algo, sacar algo. Lo que estáis diciendo, además, pues como es otro intento más de un montón de gente anónima, en este caso nosotros, ¿no? Las personas que estamos participando en este reto, de restituirnos esa capacidad creadora, porque de alguna manera, en los últimos años de la humanidad, como que se ha creado una división entre quién crea y quién consume la obra de arte. Y bueno, por supuesto que siempre habrá defectos de forma, de estilo, de lo que sea. Luego son cosas que se pueden pulir más o menos porque dejar algo de imperfección siempre es interesante, pero vaya, son cosas que se pulen, que se aprenden, que se practican, pero el alma, el corazón del texto, la capacidad de crear nos pertenece a todas las personas. Y este tipo de cuestiones, mm, este reto, por ejemplo, o cualquier otro, que implique ponerte un poco en la obligación de crear, porque la vida que llevamos casi que nos arrebata esos momentos de creación, de poder sentarnos y pensar y crear, em, no sé, yo creo que nos aportan mucho en lo personal y poco a poco ya veremos cómo estamos en la semana 45 de la azotea, pero de estilo seguro que vamos a estar mejor. Mm. Eso Sí, sí. seguro. Seguro. Bueno, pues yo creo que no deberíamos alargarnos mucho más. No sé si os queda algo en el tintero que decir. Vamos, yo me quedaría hablando. O sea, pero es que como empiece a hablar, voy a empezar a liarte a otra hora más. O sea que, Bueno, pero lo hacemos fuera de grabación. por supuesto. Pues oye, es un placer haber charlado un ratito con vosotros. Seguramente ahora cuando pare de grabar sigamos hablando, pero no quiero que nos extendamos mucho en esto porque si no al final, entre todos los textos que hay para leer, que hay unos cuantos más, muchas horas de audio, vamos a hacer pequeñas dosis. Ya antes de terminar, lo que hablamos, ¿no? O sea, esto es una forma de reconocer al texto más leído. Iremos rotando, también intentando no repetir Mm. para ir conociendo al resto de personas que están participando. Y bueno, pues el primer texto más leído pues fue este, de Chema Font, Repite conmigo, para empezar un sopapo, que escucharemos ahora a continuación. Y el segundo texto más leído, Johan, fue Minada. Minada de Narde Andrés, que es otro... tienen un paralelismo los dos. Me gustaría haber hablado con ella también. Un saludo si nos oye. Pero también tienen ese punto de lo que es mío, aunque sea nada, ¿no? Aunque sea pequeño. Y me pareció curioso que esos dos fueran los dos más leídos. Obviamente no tenemos medios ni ganas seguramente de hacer una escala, de hacer un jurado de textos para elegir al mejor, ¿no? Elegimos el más leído pues porque era lo más matemático, era muy sencillo. Pero sí, y hay más textos que en la primera semana fueron, obviamente, ¿no? El primer texto, lo ha dicho Chema antes, es, bueno, pues aquí estoy yo, voy a hacer esto. Aquí, esto es lo que traigo, ¿no? Y a partir de ahí se van dando formas y van surgiendo historias y relatos que no tienen nada que ver. Y también está muy bien ver esa progresión, esa evolución de que ya veremos y seguro que hablaremos cuando lleguemos a semanas de mitad de año para adelante, ver el cambio que hemos dado todos en todo esto. Así que, pues un abrazo a los dos, muchas gracias y ahora seguiremos hablando 4 horas más. Muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias Chema por poner en palabras tantas cosas interesantes y os dejamos con la lectura de Repite conmigo para empezar un sopapo.
No eres tan interesante. Repite conmigo. No soy tan interesante. Espejito, espejito, dime quién necesita que le acaricien la espalda fuerte. A ti. Repite conmigo. No soy tan interesante. Una idea rectangular, mundana y mediocre hasta arriba de purpurina. Palabras grandes, tan grandes que se derraman por todos sus sentidos. Sin piedad matas el sentido. Y no te da vergüenza. No te da vergüenza porque crees que se te debe el mundo, que tu potencial brilla tanto a futuro que llegan los reflejos necesarios en el presente para que hoy, ahora mismo se te adore. Repite conmigo, no soy tan interesante. Cretina, cretino, abres tu cabeza y con lo poco que hay creas un castillo. Si me hubieras enseñado tu choza, mañana te hacía un monumento de barro, uno chiquitito, uno bonito. Al fin y al cabo, ¿quién y cómo quieres que te vea? Piensa en quién querría tragárselo de tu castillo. Repite conmigo, repite conmigo, repite conmigo, repite conmigo. Soy una flagrante violación del copyright ahora mismo. Es una frase brutal esa, ¿eh? Eso lo voy a meter. No sé dónde. Soy una flagrante violación del copyright. Es Lo voy a meter. brutal. Lo voy Estoy a meter. robándolo ya. Los artistas copian y los genios roban. Correcto.